Hoy veremos el ciclo del oxígeno y del carbono. Estos dos ciclos son casi inseparables. Como todos sabemos, el oxígeno es indispensable para cualquier ser vivo, pues es parte fundamental de nuestra respiración. El oxígeno lo encontramos principalmente en la atmósfera, aunque también está disponible en el agua. Como les mencionaba, está estrechamente vinculado al ciclo del carbono, ya que el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas, es decir, la fotosíntesis, estas en el proceso devuelven oxígeno a la atmósfera en una de sus fases. Una parte del ciclo del oxígeno se convierte en ozono, que si recuerdan, el ozono es parte fundamental de la protección de la Tierra. Esta se forma cuando las moléculas de oxígeno se rompen dejando algunos oxígenos libres que eventualmente se juntan con una molécula de oxígeno molecular, es decir, de O2, formando entonces una molécula de O3 al que llamamos ozono. Esta reacción en la naturaleza es común y es reversible. Es decir, los rayos ultravioleta deshacen y rehacen estas moléculas constantemente. En la atmósfera, el oxígeno lo podemos encontrar formando moléculas como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el ozono, como ya lo había mencionado, el dióxido de nitrógeno, etc. La gran mayoría de estas moléculas son contaminantes que provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Pero también al disociarse la molécula, es decir, al romperse la molécula, es que se obtiene el oxígeno necesario para los seres vivos, al momento de que es absorbida por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. Aunque mientras esté en las formas antes mencionadas, puede ser tóxico. El ciclo del oxígeno son reacciones químicas que van pasando por la atmósfera y diversos organismos, todos ellos formando parte de la circulación de este elemento indispensable para la sobrevivencia de la Tierra, como vemos en el siguiente esquema. Aquí podemos observar el ciclo del carbono, que lo podemos empezar, como ya les decía, iniciando que tenemos el oxígeno en la atmósfera y otros compuestos químicos formando parte de él. Posteriormente, las plantas absorben este oxígeno, este CO2 que se encuentra en la atmósfera, convirtiéndolo entonces en oxígeno disponible para los organismos vivos. Una vez que los organismos vivos, como nosotros los humanos, lo absorbemos, también lo desechamos en forma de dióxido de carbono y entonces es una forma que el oxígeno y el carbono se vuelven a reincorporar a la naturaleza. Otra parte la podemos encontrar en el agua como oxígeno disuelto, que es la manera que les comentaba en la que respiran los peces o diversos organismos, lo utilizan dentro del agua. Luego
igual manera, las plantas que están dentro del agua desprenden oxígeno que también son utilizados por los organismos propios que están en el agua. De igual manera, estos organismos desprenden dióxido de carbono a la naturaleza, que es reincorporado a nuestra atmósfera y a su vez ayuda en la capa de ozono. Si ven, este proceso no es grande, no es largo, pero es muy importante para nosotros los organismos. Sabemos que al igual que nosotros, también las plantas respiran, por lo tanto también requieren de oxígeno. Pero recordemos que las plantas son las principales productoras del oxígeno que respiramos. El resto de los seres vivos solo usamos el oxígeno que ellos producen. Porque las plantas son las únicas capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Aún en la actualidad, con tanta tala de árboles que tenemos y la escasez de plantas en algunos lugares, aún así, la cantidad de oxígeno que las plantas liberan en la fotosíntesis en todo el mundo es mayor al oxígeno que el resto de los seres vivos consumimos. Aunque en algunos lugares, como en la Ciudad de México, que hay poca vegetación y una gran cantidad de dióxido de carbono, allí las plantas no alcanzan a convertir todo el dióxido en oxígeno, por lo que en ocasiones cuesta respirar, lo que nos lleva a tener problemas de salud, principalmente respiratorios. Bueno, seguimos con el ciclo del carbono. Este forma parte del sistema de transformaciones químicas que suceden entre la biosfera, que recordemos que es todo nuestro planeta, la atmósfera, que va desde la Tierra hasta los límites que tenemos de la Tierra, propiamente la atmósfera, la hidrosfera, que son todos los cuerpos de agua, y la litosfera, toda la parte de rocas, tierra, etc. Y es de gran importancia para la regulación del clima. ¿Saben por qué? ¿No se lo han preguntado? Bueno, les comento que esto es debido a que, como ya vimos anteriormente, forma parte de la molécula de dióxido de carbono. ¿Y qué pasa cuando el dióxido de carbono se acumula en exceso? Recordemos un poquito la tarea que hicieron acerca del calentamiento global y sus efectos que tiene en la naturaleza. Bueno, debido entonces a que cuando hay un exceso de esta molécula, se da lugar al calentamiento global, al efecto invernadero y varios de los efectos que conllevan a un cambio climático. Tienen que ver con el CO2. Bueno, pues allí lo tienen. A mayor CO2, mayor aumento de la temperatura en nuestro planeta tendremos. Y si no tenemos tanta vegetación, pues obviamente la temperatura aún va a ir incrementando año con año. No pueden faltar en los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Como pueden observar, está presente en muchas partes. El carbono es un componente esencial para los vegetales. Forma parte de ellos. Recordemos que los vegetales están formados por cadenas largas de carbono, al igual que nosotros. Forma parte de compuestos como la glucosa
y carbohidratos, que son indispensables para nosotros y varios organismos, ya que con ellos realizamos procesos de respiración y en las plantas forma parte de la fotosíntesis, como ya lo mencioné. También recordemos que obteniendo nosotros carbono, obtenemos movimiento y todas nuestras actividades metabólicas que realizamos. Bueno, vamos a ver las etapas del ciclo del carbono. Primero, los organismos productores, como ya lo dije, recordemos que los organismos productores son todas las plantas y tenemos plantas tanto terrestres como acuáticas. Entonces, los productores, es decir, las plantas, ya sea terrestres o acuáticas, incorporan mediante el proceso de la fotosíntesis al carbono que se encuentra en la atmósfera en forma de CO2, formando moléculas como los carbohidratos que van a servir para dar energía a la propia planta. Segundo, el resto de los organismos, o sea, nosotros los consumidores, incorporan este carbono en forma de alimento, en forma de glucosa y carbohidrato en su sistema mediante los alimentos. El tercer paso tenemos el proceso de la respiración, donde se oxidan las moléculas orgánicas desprendiendo nuevamente el CO2 a la atmósfera. El cuarto paso tenemos, como podemos observar aquí, que los organismos que mueren, llámese vegetales o animales, entran en descomposición. Y hay ciertos organismos llamados descomponedores, como son las bacterias y los hongos, que por medio de ellos se libera el CO2 al momento de estarse descomponiendo. Lo liberan a la atmósfera nuevamente. Entonces, una vez que los productores lo sintetizan, son consumidos por organismos terrestres, posteriormente entran los descomponedores y vuelven a reincorporar el CO2 a la naturaleza o a nuestra atmósfera. Posteriormente tenemos el quinto paso. Los restos de esqueletos y conchas pueden convertirse con el tiempo en carbón y petróleo. Para esto se requiere millones de años y condiciones especiales. Este carbón es lo que nosotros conocemos o lo que usamos para los combustibles fósiles, es decir, para la gasolina, principalmente de nuestros automóviles. El sexto paso como podemos observar, es la quema de combustibles fósiles, es decir, la gasolina y derivados. Este proceso devuelve, pero lo hace en exceso, el dióxido de carbono a la atmósfera y es cuando empieza la contaminación atmosférica. Y al devolver este CO2 o este carbono convertido en CO2 a la atmósfera, nuevamente comienza el ciclo con los productores acuáticos y terrestres. Pero recordemos que entre menos plantas haya, menos dióxido de carbono se va a convertir en oxígeno y si no se convierte en oxígeno queda como una capa de smog como lo hace en la Ciudad de México y es altamente perjudicial para la salud.
Entonces, como vimos en estos pequeños pasos, las fotosíntesis, tanto en el oxígeno como en el carbono, es un proceso indispensable porque nos ayuda a adquirir elementos en nuestro cuerpo que nos van a servir para los procesos metabólicos que nosotros requiramos. Y con esto terminamos. No, perdón. En este esquema observamos de manera sintetizada cómo es el proceso del ciclo del carbono. Vemos el carbono disponible en la atmósfera en forma de CO2, como lo podemos observar aquí en la atmósfera. Luego, por medio de la fotosíntesis, es decir, que realizan las plantas, es transformado en oxígeno y propiamente en carbohidratos que posteriormente son pasados mediante la cadena alimenticia a los siguientes organismos que somos nosotros los humanos y otros animales. Posteriormente, cuando estos organismos fallecen, el carbono es reincorporado nuevamente en la atmósfera y en la naturaleza. Pero también tenemos fósiles que se encuentran a grandes profundidades, de las cuales se obtiene el combustible y una vez que es quemado, ya sea en las fábricas o por medio de los carros, es devuelto a la atmósfera. Incluso también los volcanes desechan este CO2 y lo reincorporan a la atmósfera. Ahora sí, con eso terminamos el ciclo del carbono y del oxígeno.